Existe una revelación que numerosos progenitores descubren con el paso del tiempo, en ocasiones de forma dolorosa y tardía. La sobreabundancia de ayuda, lejos de constituir un escudo para la descendencia, puede paradójicamente debilitarla. A menudo concebimos que otorgarles todo cuanto desean o necesitan es una manifestación incuestionable de afecto, que eludirles las frustraciones, los tropiezos o las carencias es la vía acertada para su protección. No obstante, a medida que la existencia avanza y nos detenemos a examinar los resultados, emerge una paradoja inquietante. Nos encontramos con jóvenes que aparentemente lo poseen todo, pero que simultáneamente exhiben una palpable indiferencia, ingratitud o una marcada ausencia de autonomía. Este hallazgo representa un golpe anímico contundente, pues como padres nos asalta la pregunta: ¿en qué me equivoqué si puse todo mi empeño y dedicación? Este tipo de dilema es más común de lo que se piensa, y su resonancia emocional es profunda. Este intrincado enigma vital lo experimentó Carolina, una mujer de 52 años, progenitora soltera, cuya profesión de enfermera la sometía a turnos extenuantes e interminables. Ella se había entregado hasta el último resquicio de su ser para la crianza de sus dos hijos, Diego y Valentina. Había renunciado a sus aspiraciones personales, a su círculo social y hasta la posibilidad de rehacer su vida sentimental y afectiva, puesto que estaba firmemente persuadida de que sus vástagos representaban su misión suprema en la existencia. La abnegación se erigió en su distintivo modo de querer, pero con la sucesión de los años lo que obtuvo no fue el reconocimiento anhelado, sino una gélida lejanía. Los silencios durante las comidas se prolongaban cada vez más, las miradas se tornaban esquivas y las habitaciones se convertían en compartimentos estancos, como pequeñas islas aisladas dentro de un mismo hogar. Carolina, inmersa en esa rutina, percibía un vacío que crecía de manera incesante en su interior. Había brindado todo, absolutamente cada parte de sí misma. Y sin embargo lo que quedaba como residuo era una relación erosionada, unos hijos que mostraban una gratitud escasa y una persistente sensación íntima de pérdida. La pregunta que la atormentaba era diáfana y perturbadora. ¿Cómo es posible que, habiéndolo entregado todo, haya terminado extraviando lo más fundamental, el vínculo genuino? Este desgarro no es infrecuente en madres y padres que confunden la expresión del cariño con la tarea de solventar cada vicisitud. Porque cuando el afecto se materializa exclusivamente en la remoción de obstáculos, en el allanamiento de senderos o en la provisión de soluciones antes de que los jóvenes tengan la oportunidad de descubrirlas por sí mismos, se desencadena un efecto diametralmente opuesto al deseado. En lugar de robustecer su carácter y su capacidad de resolución, se les debilita. El descendiente se acostumbra a recibir, en lugar de aprender a edificar, asimila a demandar, no a manifestar gratitud. Y este esquema de comportamiento se arraiga sigilosamente hasta que un día se hace ineludiblemente evidente. Carolina alcanzó ese punto de epifanía casi por pura casualidad, al hallar una sentencia en un libro ajeno a su propiedad. Los hijos más fuertes son los que encaran los vientos, no los que son escudados de ellos. Esta noción, sencilla y a la vez aplastante, le abrió los ojos de par en par. Concibió que su metodología de amar había estado moldeando a adultos inseguros, incapaces de afrontar las complejidades sin depender de su figura. Y en ese preciso instante, comprendió que era imperativo modificar su enfoque, que no se trataba de dejar de profesar amor, sino de amarlos de una manera distinta, un tipo de amor que, en lugar de salvaguardarlos de las asperezas de la vida, los pertrechara para ella. Si estas profundas reflexiones resuenan con tu propia experiencia o te invitan a un autoanálisis, te animamos a explorar más contenidos similares en Esencia Íntima, donde la crianza consciente es un pilar fundamental. La claridad mental que invadió a Carolina no surgió de un día para otro. Durante largos años, ella había equiparado el cuidado con la sobreprotección, la entrega desmedida con una anulación personal de sus propios deseos y necesidades, y la compañía constante con un sacrificio que rayaba en la inmolación. Actuaba con las más nobles de las intenciones, puesto que nadie le había enseñado otra estrategia para educar. Desde que el progenitor de sus vástagos se marchó, ella se sintió compelida a ejercer simultáneamente los roles de madre y padre, a ocupar cada espacio vacante y a colmar cada carencia. Cumplía jornadas laborales dobles, regresaba a casa exhausta y a pesar de ello encontraba reservas de fuerza para cocinar, mantener la organización del hogar, supervisar las tareas escolares, liquidar las facturas y satisfacer a Diego y Valentina en todo lo que solicitaban.
Ellos crecieron en un entorno donde parecía que las dificultades se solventaban por sí solas, pues su progenitora siempre se anticipaba a sus necesidades, actuando como un escudo protector infalible. Sin embargo, lo que ella no advertía era que paulatinamente se instauraba un ambiente de desinterés y desvalorización de sus esfuerzos. Diego, que ahora contaba con 24 años, se había habituado a una existencia de confort. Jamás tuvo la necesidad de esforzarse en demasía, porque si se presentaba un impedimento, su madre intervenía raudamente para resolverlo. Valentina, aún más joven, había aprendido a formular peticiones sin restricción alguna, con la inquebrantable certeza de que siempre obtendría lo que anhelaba, incluso a expensas del cansancio extremo y la mengua de energía de Carolina. No se trataba de jóvenes crueles o malintencionados en su esencia, sino de descendientes que habían crecido bajo una dinámica en la que la gratitud se volvía prescindible, porque lo recibido se consideraba un hecho consumado y por ende su derecho. Lo que para Carolina representaban ingentes sacrificios, para ellos no era más que la normalidad esperada. El hogar, que debería haberse configurado como un santuario de afecto y colaboración recíproca, se transfiguró en un mero lugar de tránsito. Nadie parecía valorar los espacios compartidos. Las conversaciones se reducían a un mínimo. Los silencios se tornaban cada vez más opresivos, las risas escaseaban, y en medio de esa rutina anodina, Carolina comenzó a sentir un dolor profundo. No era una fatiga meramente física, sino un agotamiento del alma. La sensación de soledad, a pesar de estar rodeada de las personas que más amaba, pero que no la percibían en su verdadera esencia, es una de las vivencias más arduas y descorazonadoras de la maternidad y la paternidad. Darse cuenta de que, al entregarlo todo, se puede terminar perdiendo lo más valioso, la conexión genuina, el lazo afectivo. El amor no estaba ausente en el hogar, pero se hallaba mal encauzado. En lugar de instruir para el vuelo autónomo, Carolina había enseñado la dependencia. En vez de robustecer la autonomía individual, había sembrado la comodidad. Y lo que más la sorprendía era la frialdad con la que sus hijos la trataban, como si ella formara parte inerte del mobiliario de la casa, una entidad omnipresente pero invisible. Ese dolor incesante la condujo a formularse interrogantes incómodos, de esos que nadie desea encarar. ¿Estoy formando individuos que saben amar o solo seres que saben demandar? ¿Les estoy enseñando a transitar por la vida o los estoy adiestrando para que aguarden que otros la vivan por ellos? La lucidez empezó a instalarse lenta, pero firmemente en su conciencia, y con ella un desafío de magnitud aún mayor: modificar patrones de conducta profundamente arraigados, incluso cuando sus descendientes ya no eran infantes. Carolina era consciente de que no podía retroceder en el tiempo, pero aún conservaba la potestad de transformar el presente. Y esa determinación, aunque ardua y plagada de incertidumbres, marcaría el inicio de una nueva y trascendental etapa en su existencia. Recuerda que puedes hallar más orientación sobre estos temas en Esencia Íntima, donde compartimos perspectivas para cultivar relaciones familiares plenas y auténticas. El verdadero punto de inflexión en la trayectoria de Carolina sobrevino de la manera más inesperada. Un día cualquiera, con la intención habitual de poner en orden lo que su hijo Diego había dejado desorganizado, Carolina ingresó a su habitación. Entre montones de libros y papeles dispersos, descubrió un ejemplar que no recordaba haber adquirido. Lo abrió al azar, y sus ojos se posaron en una frase que la traspasó hasta lo más hondo de su ser. Los hijos más fuertes son los que encaran los vientos, no los que son escudados de ellos. Aquella sentencia fue como un mazazo de la realidad. Sintió que esas palabras se dirigían directamente a ella, como si alguien hubiera condensado en una simple línea todo lo que había estado eludiendo reconocer durante un largo lustro. En ese instante fugaz, la panorámica de su vida entera se materializó en su mente. Cada abnegación, cada deuda contraída, cada vigilia nocturna, cada esfuerzo desmedido, y comprendió con una claridad hiriente que todo ese afecto, toda esa entrega incondicional, había forjado el resultado opuesto al que anhelaba. Había gestado individuos que no sabían cómo resistir las embestidas del viento porque jamás habían tenido que enfrentarlas por cuenta propia. Aquella revelación inicial no fue apacible ni liberadora. Por el contrario, fue profundamente dolorosa.
Carolina derramó lágrimas en silencio al asimilar que sin proponérselo había mermado la fortaleza de quienes más quería, pero también discernió que aún disponía de tiempo para rectificar su rumbo. Este trascendental cambio no implicaba dejar de profesar cariño ni volverse una persona indiferente. Más bien, se trataba de aprender a amar de una forma diferente, una manera más consciente y sobre todo más responsable. Amar no es ejecutar por el otro aquello que posee la capacidad de realizar por sí mismo. Amar no es eludir cada una de las frustraciones. Amar es depositar confianza en que tu descendiente, con sus propios medios y su esfuerzo personal, puede trazar su propio sendero aun cuando tropiece y caiga. Amar es aceptar que el sufrimiento también instruye, que el error también imparte lecciones valiosas y que la imposición de límites, lejos de restringir, robustece el carácter. Desde esa recién adquirida lucidez, Carolina comenzó a observar su vida cotidiana con una perspectiva renovada, más aguda. Se percató de que estaba solucionando hasta los pormenores más insignificantes. La toalla húmeda, olvidada sobre la cama, los platos sin lavar tras las comidas, las facturas que siempre cubría a costa de su propio agotamiento y privaciones. Era como si sus hijos habitaran en un alojamiento de lujo donde una entidad invisible se encargaba de todo. Esa entidad, omnipresente pero invisible en su sacrificio, era ella misma, exhausta, desapercibida, pero siempre presente. Y lo que más le dolía era que ni Diego ni Valentina parecían reparar en ello. Esa misma noche adoptó una determinación silenciosa y firme. Empezaría a introducir cambios. No de golpe, no con extensos discursos o recriminaciones. Empezaría mediante pequeñas acciones. Dejaría de realizar aquello que ellos tenían la facultad de hacer por sí mismos. No por cólera, sino por genuino amor. Porque entendió que continuar resolviéndoles la vida era, en esencia, una forma de abandono encubierto. El abandono de su crucial responsabilidad de enseñarles a madurar y a ser autónomos. El primer experimento de esta flamante modalidad de afecto se manifestó en un ademán cotidiano casi intrascendente. Diego, como era su costumbre desde siempre, dejó la toalla mojada sobre la superficie de su cama. En tiempos pasados, Carolina la habría recogido en silencio, la habría depositado en el cesto de la ropa sucia y al día siguiente estaría pulcra, lista para ser utilizada de nuevo. Pero esta vez no lo hizo. La dejó exactamente donde estaba. Cuando Diego, horas más tarde, la halló mojada y con un olor desagradable, lanzó una queja automática, casi infantil, esperando la respuesta habitual, que su madre lo solucionara sin objeciones. Pero Carolina lo contempló con sosiego y le espetó: «No es mi deber, hijo. Tú la dejaste allí». La frase se cernió como un silencio inesperado en la atmósfera de la habitación. Diego no estaba habituado a tal réplica. No hubo vociferaciones ni reprimendas, únicamente una frontera clara y nítida. La incomodidad que se generó fue palpable, pero también absolutamente necesaria. Ese pequeño gesto fue el preludio de algo de mayor envergadura, el primer peldaño hacia un respeto mutuo que había estado ausente. Carolina discernió que cada vez que subsanaba los descuidos de sus vástagos, les inculcaba que podían eludir las consecuencias de sus acciones, que siempre habría alguien dispuesto a limpiar lo que ellos ensuciaban. Lo que parecía un ademán de esmero era en verdad un mensaje erróneo. Tus acciones carecen de repercusiones reales. Con esta modificación en su conducta, Carolina empezó a sentirse más ligera, no porque su carga de tareas se redujera, sino porque al fin estaba transmitiendo un mensaje radicalmente distinto. Si este proceso te inspira a buscar un equilibrio entre el apoyo y la autonomía en la crianza, te invitamos a suscribirte a Esencia Íntima para recibir más contenido sobre cómo amar de forma consciente. Valentina también captó la esencia de este cambio en un instante crucial. Una noche, a altas horas, solicitó a su madre que le tecleara un informe importante para el día siguiente. Carolina, exhausta tras una extenuante jornada laboral, estuvo a punto de acceder, como tantas veces en el pasado, pero se detuvo. Respiró hondo y con voz calmada le dijo: «No puedo hacerlo por ti, pero puedo sentarme a tu lado mientras tú lo redactas». Valentina reaccionó con una mezcla de enojo y desdén en su voz. Trabajó hasta bien entrada la madrugada, entre quejas y gestos de fastidio. Sin embargo, al día siguiente, cuando entregó el trabajo elaborado enteramente por ella misma, algo se modificó en su interior. Antes de partir, se aproximó a Carolina y le obsequió un beso en la mejilla. No fue un gesto grandilocuente, pero para su madre,
constituyó un símbolo inequívoco de que algo nuevo estaba germinando entre ellas, un brote de madurez y reconocimiento. Comprendió que apoyar no es sinónimo de solucionar, que acompañar es sustancialmente diferente de sustituir. Ese aprendizaje, que a simple vista parece tan elemental, solo se torna tangible y real cuando se lleva a la práctica, porque el afecto, cuando se metamorfosea en sobreprotección, pierde su función educativa. Lo que genuinamente fortalece a un descendiente no es que todo le sea resuelto, sino la convicción interna de que puede hacerlo por sí mismo. Y ese fue el sendero que Carolina resolvió comenzar a transitar, aunque no siempre resultara sencillo ni confortable. La prueba más exigente se presentó cuando Diego le pidió recursos monetarios para sufragar un viaje con sus amistades. Hasta ese momento, Carolina había hecho todo lo humanamente posible por complacer cada anhelo de sus hijos, incluso a costa de contraer deudas o de someterse a jornadas laborales más extensas de lo que su cuerpo podía soportar. La tentación de asentir, de decir sí, estuvo presente, como siempre, porque en su mente se activaba la creencia arraigada de que una negativa equivalía a un fracaso como madre, a una muestra de desamor. Pero esta vez respiró profundamente y con una serenidad inquebrantable replicó: «Hijo, en esta ocasión no voy a financiar tu aventura. Si verdaderamente deseas emprender ese viaje, tendrás que ingeniártelas para conseguir el dinero por ti mismo. Si lo quieres, puedo asistirte en la preparación de tu currículum o en la búsqueda de entrevistas de empleo». La respuesta de Diego fue explosiva. La acusó de no profesarle afecto, de ser egoísta, de haber cambiado su manera de ser. Se recluyó en su aposento, colérico, convencido de que estaba siendo víctima de una injusticia flagrante. Para Carolina, aquel fue un momento profundamente doloroso, pues lo que menos deseaba era que sus hijos dudaran de su cariño incondicional. Pero en esta ocasión se mantuvo firme en su decisión. Entendió que ceder habría implicado repetir el mismo patrón pernicioso que tanto perjuicio había ocasionado. Los días subsiguientes se caracterizaron por una tensión palpable. Hubo silencios elocuentes, reproches velados e incluso una perceptible distancia emocional entre ellos. Sin embargo, poco después, Diego regresó con una noticia inesperada. Había conseguido un empleo a tiempo parcial. Su orgullo era manifiesto y en sus ojos se distinguía un brillo diferente, el fulgor de quien sabe que ha logrado algo por su propio mérito y esfuerzo. Por primera vez en mucho tiempo, Diego la miró con una expresión de genuino respeto, que no se había forjado en la comodidad, sino en la conquista personal. Aquel momento le enseñó más que cualquier discurso o sermón. Descubrió el inmenso valor del esfuerzo, el significado profundo del dinero ganado con su propio sudor y, sobre todo, el peso incalculable de la autonomía. Carolina, observando desde la distancia, comprendió que lo que antaño le parecía una actitud de dureza extrema era en realidad una expresión de amor mucho más profunda que la simple compra de un pasaje, porque al negarle la senda fácil, le obsequió la posibilidad de descubrirse capaz y resiliente. ¿Te gustaría transformar tu forma de amar y educar? Únete a Esencia Íntima y descubre cómo fortalecer los lazos familiares. La sobreprotección, que a menudo se disfraza de generosidad ilimitada, únicamente fomenta la dependencia. El afecto genuino no siempre se percibe como dulce o agradable en el instante mismo de su manifestación. En numerosas ocasiones provoca una punzada de dolor, pero ese sufrimiento es fecundo porque abre la puerta a la resiliencia y al crecimiento personal. Y en ese viaje emocional, tanto Diego como Carolina estaban asimilando una verdad esencial, que las alas de un individuo solo adquieren fortaleza cuando enfrentan la resistencia del viento, no cuando son resguardadas de él. Otra resolución que alteró drásticamente la dinámica familiar fue cuando Carolina decidió dejar de ocultar sus propias dificultades. Durante años había cargado en solitario con el peso de las facturas, las deudas y las aprehensiones económicas. Su lógica inquebrantable era resguardar a Diego y Valentina de esas cargas, porque creía firmemente que su rol como madre consistía en blindarlos de cualquier tipo de angustia o preocupación. Pero al proceder de esta manera, sin ser consciente de ello, había gestado a jóvenes que vivían desconectados de la cruda realidad, como si los recursos fueran ilimitados y la estabilidad económica una dádiva que caía del cielo sin esfuerzo alguno. Una tarde, mientras organizaba facturas y recibos sobre la mesa de la cocina, Diego se acercó y notó la expresión de cansancio y preocupación en el rostro de su madre. Preguntó casi sin interés: «¿Qué sucede, mamá?
Y ella, en lugar de responder con evasivas habituales, lo miró directamente a los ojos y le dijo, con una voz cargada de honestidad: «Estoy intentando descifrar cómo hacer frente al pago de tu universidad y la de tu hermana este mes». Ese ademán de sinceridad desarmó a Diego. Por primera vez, el joven permaneció en silencio, visiblemente sorprendido. No tenía la menor idea de que la situación financiera era tan precaria. Valentina, que había escuchado la conversación desde una distancia prudencial, dejó a un lado su teléfono móvil y también se quedó observando. Con una expresión de asombro. Fue un momento incómodo, sí, pero absolutamente necesario, porque los hijos necesitan percibir la vulnerabilidad de sus progenitores no como un signo de flaqueza, sino como un portal hacia la empatía y la comprensión mutua. A partir de ese día, la dinámica familiar comenzó a transformarse de manera sutil pero perceptible. Diego, por iniciativa propia, decidió solicitar más horas en su trabajo a tiempo parcial, y Valentina se dedicó a investigar diversas opciones de becas y apoyos académicos. Poco a poco, ambos dejaron de sentirse el epicentro indiscutible del universo doméstico y empezaron a asumir responsabilidades que antes ni siquiera se planteaban. El hogar, que solía operar como un servicio incondicional y unilateral, comenzó a sentirse más como un equipo cohesionado. Carolina comprendió que compartir las dificultades no representaba una carga adicional para sus hijos, sino una valiosa oportunidad para que aprendieran los valores de la solidaridad, la madurez y la gratitud. La transparencia, que tanto temor le infundía, se convirtió en un sólido puente de conexión, porque el amor verdadero no reside en ocultar las asperezas de la vida, sino en mostrarlas y afrontarlas de manera conjunta. Y en ese intrincado proceso, los lazos familiares empezaron a recuperar una calidez que parecía haberse esfumado. El pesado silencio que antes imperaba en las comidas cedió su lugar a conversaciones más francas y honestas, e incluso a risas compartidas y momentos de ligereza. La vulnerabilidad, lejos de alejarlos, los unió aún más. Y Carolina, quien antes se sentía sola y aislada entre sus propios descendientes, comenzó a experimentar una sensación completamente nueva: el alivio de ser vista y reconocida no solo como una proveedora incansable, sino como un ser humano completo, con sus propias complejidades y emociones. Este es el poder de la vulnerabilidad en la familia, y en Esencia Íntima exploramos cómo cultivar estos lazos. El aprendizaje más decisivo de este proceso transformador llegó cuando Diego cometió un error de gravedad en su ámbito laboral. Había entregado un informe con datos equivocados y el temor de ser despedido lo carcomía. Regresó a casa sumido en la desesperación, buscando que su madre interviniera y subsanara la situación, como tantas veces lo había hecho en el pretérito. En otra época, Carolina habría tomado el teléfono de inmediato, dispuesta a dialogar con el jefe, a justificar, a atenuar la magnitud del problema. Pero en esta ocasión no lo hizo. Lo escuchó con una atención plena, lo abrazó con ternura y con voz serena y cargada de confianza le dijo: «No sé qué desenlace tendrá esto, hijo, pero tengo la convicción de que hallarás una solución». Esa respuesta desarmó por completo a Diego. No era lo que esperaba escuchar de su madre, pero tampoco sonaba a abandono o indiferencia. Era algo distinto, un límite impregnado de fe en sus capacidades. Al día siguiente, con una mezcla de miedo y temblor, se enfrentó a su superior. Admitió su error, presentó un plan detallado de corrección y asumió plenamente las consecuencias de su acción. Lo que él temía que resultaría en un despido fulminante, terminó de una manera muy diferente. Fue reconocido por su valiente honestidad y por su responsabilidad. Aquella experiencia marcó un antes y un después en su existencia. Descubrió que era perfectamente capaz de enfrentar los errores sin desmoronarse, que podía fallar y al mismo tiempo reparar el daño. Ese descubrimiento, aunque doloroso en el momento, lo hizo madurar más en cuestión de días que años de comodidad y facilidad. Carolina, al enterarse de la resolución, experimentó una mezcla de orgullo y alivio. Comprendió que al abstenerse de rescatarlo, le había obsequiado un presente mucho más valioso que una solución inmediata: la inestimable oportunidad de crecer y fortalecerse. Lo que más temía, que sus hijos la percibieran como dura o insensible, no se materializó. Por el contrario, Diego comenzó a mirarla con un tipo de respeto diferente, un respeto que no emanaba de la dependencia, sino de una admiración silenciosa por alguien que te impulsa a ser una mejor versión de ti mismo.
En el fondo, lo que aconteció ese día refleja una verdad que a muchos progenitores les cuesta asimilar. Amar también implica retirarse a tiempo, permitir que el otro cometa errores y confiar en que tendrá la capacidad de levantarse. El instinto protector nos conmina a evitarles cualquier tipo de golpe o vicisitud, pero la vida misma demuestra lo contrario. El carácter se forja en la fricción con las adversidades, no en la confortabilidad. Y cuando un descendiente aprende que puede sostenerse en pie después de una caída, su ser nunca vuelve a ser el mismo. Carolina lo entendió con una claridad meridiana. No intervenir no fue una muestra de desamor, fue la expresión más pura de confianza en la capacidad de sus hijos para superar sus propios retos. Las semanas posteriores evidenciaron señales de una transformación silenciosa pero innegable en la dinámica familiar. Diego empezó a colaborar en las tareas del hogar de una forma que antes parecía impensable. Ya no aguardaba que todo estuviera hecho. Por el contrario, casi sin que nadie se lo pidiera, se ocupaba de pequeñas labores. Lavar los platos después de cenar, sacar la basura, mantener sus objetos en orden. Valentina, quien siempre había mantenido una distancia gélida, empezó a aproximarse más a su progenitora. Había en ella gestos novedosos. Una pregunta sincera sobre cómo había transcurrido el día, un abrazo espontáneo, un café compartido en la cocina. No eran escenas grandilocuentes, sino sutiles detalles, pero en esos pormenores se palpaba la metamorfosis. Fue como si, al dejar de ser rescatados constantemente, hubieran empezado a redescubrir a su madre de nuevo, ya no como un servicio incondicional, sino como una persona a la que también podían prodigar cuidados y atenciones. Carolina, quien antes soportaba en solitario el peso del hogar, empezó a experimentar un alivio inesperado, no solo porque las responsabilidades se distribuían de manera más equitativa, sino porque había recobrado algo mucho más preciado, el respeto genuino. Lo que antes semejaba un hotel impersonal, donde cada individuo entraba y salía sin prestar atención a los demás, comenzó a adquirir el matiz de un hogar vivo, con voces que se escuchaban, con lazos que se fortalecían en la cotidianeidad de la convivencia. Fue en este contexto renovado donde decidieron establecer un calendario de responsabilidades compartidas. Lo asombroso fue que no encontraron resistencia alguna. Al contrario, se percibió cierta satisfacción al sentirse parte activa de un engranaje común. Las comidas, antes silenciosas y tensas, se poblaron de diálogos, anécdotas y poco a poco de risas contagiosas. Carolina se percató de que no había perdido a sus hijos, como tanto temía. Los había recuperado, pero de una forma diferente, más sana, más madura, más auténtica. La relación ya no estaba sustentada en sacrificios invisibles, sino en un intercambio real y recíproco. No eran una madre y dos hijos desconectados entre sí, sino una verdadera familia, con lazos renovados y con un respeto mutuo que antes simplemente no existía. Comprendió entonces algo que le habría gustado discernir mucho antes en su vida. Cuando los hijos aprenden a responsabilizarse de sí mismos, también aprenden casi de forma natural a cuidar a los demás. Y ese descubrimiento, aunque llegó con el tiempo, fue un verdadero bálsamo para su alma, porque lo que ella anhelaba desde el inicio no era una obediencia ciega ni una gratitud superficial, sino una cercanía auténtica y profunda. Y esa cercanía empezó a florecer en el momento exacto en que ella desistió de hacer por ellos lo que tenían la capacidad y el deber de hacer por sí mismos. Para seguir transformando tu perspectiva sobre la familia, suscríbete a Esencia Íntima y descubre valiosas herramientas de crecimiento. El clímax de esta profunda transformación familiar se manifestó un domingo cualquiera, sin que nadie lo hubiera planificado. Carolina se despertó con un aroma a café que emanaba de la cocina. Por un instante pensó que estaba soñando, porque nunca antes sus hijos se habían levantado antes que ella para preparar algo en conjunto para la familia. Al acercarse discretamente escuchó risas, cuchicheos y el sonido de platos y tazas. Cuando entró en la cocina, encontró a Diego y Valentina preparando el desayuno juntos, con una complicidad palpable. Sobre la mesa dispuesta con esmero, había pan, fruta fresca cortada, café recién hecho y en el centro de todo una pequeña caja. Carolina, sorprendida y profundamente conmovida por la escena, abrió la caja y descubrió un colgante en forma de árbol de la vida. Junto a él había una nota escrita a mano con palabras que resumían todo el arduo camino recorrido. Gracias por enseñarnos a ser fuertes, incluso dejándonos caer. Gracias por permitirnos errar y a través de ello aprender. Gracias por amarnos lo suficiente como para no darnos todo.
Al leer esas frases cargadas de significado, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Pero esas lágrimas eran diferentes a las de antes. No eran lágrimas de agotamiento o de frustración. Eran lágrimas de plenitud, de gozo profundo. Por primera vez en mucho tiempo, Carolina sintió que sus hijos habían comprendido, en su esencia más pura, la verdadera naturaleza de su amor. Ese momento íntimo se convirtió en un símbolo, no solo para ella, sino para toda la familia, porque detrás de ese gesto había una verdad poderosa. El amor no se mide por lo que se da sin límites, sino por lo que se enseña a conquistar con esfuerzo propio y perseverancia. Diego y Valentina ya no eran los mismos individuos de antaño, y Carolina tampoco. Los tres habían atravesado un proceso doloroso, colmado de incomodidades y resistencias internas y externas, pero el resultado de esa travesía estaba allí, palpable y tangible, en ese desayuno compartido. Ese instante revelador evidenció que la relación familiar había dejado de ser unilateral para transmutarse en un vínculo de reciprocidad auténtica y madura. No eran simplemente una madre y dos hijos desconectados, sino una familia real, con lazos afectivos renovados y con un respeto mutuo que antes no existía. Carolina entendió que al negarse a continuar sobreprotegiéndolos, no había perdido su vital papel de madre, sino que, por el contrario, lo había fortalecido y enriquecido de manera exponencial. Había transitado de ser una solucionadora invisible, siempre al servicio, a convertirse en una guía visible y consciente, alguien que, con firmeza y ternura a la vez, había demostrado que el amor verdadero no anula la identidad del otro, sino que la potencia y la hace florecer. Ese despertar fue tan profundo que la embargó de una inmensa paz interior, porque lo que más temía ser percibida como indiferente o distante, se transformó en su antítesis. Fue reconocida, admirada, como alguien que con su nuevo modo de amar había hecho posible que sus hijos crecieran de verdad, que se erigieran como seres humanos íntegros. Lo que Carolina experimentó no fue únicamente un cambio superficial en su conducta, sino una transformación emocional profunda y perdurable. Comprendió que amar no implica resolver cada faceta de la vida del otro, que el afecto genuino prepara para la vida, no para la dependencia. Entendió que las frustraciones no son adversarias del cariño, sino aliadas poderosas del crecimiento personal, que esconder las dificultades no protege, sino que crea distancia y desconexión, que darlo todo sin mesura no siempre edifica la gratitud sincera, y que rescatar a los hijos de cada error que cometen los priva de la inestimable oportunidad de asumir su propia responsabilidad. Aprendió que los límites, lejos de ser barreras frías e impersonales, son actos de amor que proclaman: confío plenamente en ti, creo en tu capacidad intrínseca. Y ese aprendizaje no solo transformó a Diego y a Valentina, sino que también la metamorfoseó a ella misma, porque dejó de ser una madre agotada y desbordada para convertirse en una mujer más libre, más plena, capaz de sostenerse a sí misma sin cargar con el peso excesivo de los demás. Esa libertad interior se reflejó a su vez en sus hijos, quienes aprendieron a ver a su madre no como un recurso inagotable a su disposición, sino como un ser humano digno de profundo respeto y admiración. Si te sientes identificado con esta evolución y buscas más claves para una vida familiar equilibrada, no dudes en visitar Esencia Íntima. La casa dejó de ser un simple hotel de paso y recuperó su esencia como un hogar vivo, donde había cooperación genuina, ternura compartida y, sobre todo, un arraigado sentido de pertenencia mutua. Carolina descubrió que pronunciar un no en el momento oportuno no era un acto de dureza, sino una de las expresiones más puras y elevadas del afecto, porque al renunciar a resolver cada contratiempo, abrió un espacio invaluable para que sus hijos descubrieran su propia fuerza y resiliencia. Y ese legado, forjado con conciencia y valentía, vale mucho más que cualquier obsequio material o cualquier sacrificio invisible. La verdadera misión de un padre o una madre no consiste en eliminar todos los obstáculos del camino de sus hijos, sino en enseñarles a enfrentarlos con entereza. No es evitarles las caídas, sino mostrarles que siempre, a pesar de todo, es posible levantarse. No es darles todo, sino inculcarles el inmenso valor de conquistar cada logro con su propio empeño. Ese es el amor que verdaderamente prepara para la vida, el que deja huellas imborrables que perduran más allá del tiempo. Y aunque Carolina hubiera deseado comprenderlo mucho antes en su trayectoria, entendió que nunca es tarde para modificar el rumbo, que siempre existe la valiosa oportunidad de enseñar desde el presente, de corregir con firmeza
y de sanar los vínculos familiares con una honestidad radical. Lo que comenzó con lágrimas de frustración y agotamiento, culminó con lágrimas de gratitud y plenitud. Y esa es, quizás, la lección más importante y transformadora. El amor consciente no consiste en dar más, sino en dar mejor. No se trata de eludir el dolor, sino de transformarlo en un valioso aprendizaje. No consiste en tener hijos aparentemente agradecidos, sino en formar seres humanos autónomos y capaces de sostenerse con dignidad en el vasto mundo. Porque en última instancia el mayor presente que un progenitor puede otorgar a sus descendientes es la confianza inquebrantable de que podrán volar, incluso cuando el viento sople con mayor ímpetu. No te pierdas ningún secreto para forjar relaciones familiares sólidas y empoderadoras. Asegúrate de suscribirte ahora a Esencia Íntima para nunca perderte lo último en crecimiento personal y familiar. Te esperamos